Este, saludos a todos. Déjenme a ver cambiar. Sí me oyen, ¿verdad? Ya estamos, ¿verdad? Sí, ok. Ahí vamos. Hola, buen día, José Alberto. Permítanme un momentito, sí, ya vamos. Muy bien, a ver. Barra lateral, ahí está. Ya no nos voy a presentar. Listo. Bueno, pues buen día, compañeras, compañeros. Estamos platicando en este diplomado de Derecho Electoral, el sistema de nulidades en la materia, y nos habíamos quedado en el estudio específico de las causales que están establecidas para la elección, causales genéricas de nulidad para la elección. Esto ya lo vimos. Nos quedamos en el tema de las causales específicas, particularmente las establecidas en los principios, ¿no?, que deben observarse en toda elección. Quería más o menos, fíjense, todos los principios. Estábamos platicando de la invalidez de elección por violación a principios constitucionales. Fíjense, compañeras, compañeros, cómo todos estos principios son los que deben de cuidarse por parte del sistema de medios de impugnación, por parte del Tribunal Electoral, de que no sean violados por ninguno de los actores políticos, ¿no? Perdón. Fíjense, certeza. Ayer me los pasé un poco como el entendido de que estaba yo en el diplomado de nulidades y que ya los habíamos visto. No, bueno, pues este es un nuevo diplomado, es el diplomado de Derecho Electoral. Fíjense cómo todos los principios que se han observado en la jurisprudencia del tribunal respecto de las elecciones, ¿no? Ya los habíamos comentado, pero quería insistir un poco en ellos porque siempre está la puerta abierta respecto de que pueda haber violación a este tipo de principios. Fíjense, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Y eso es uno por uno o en conjunto. Ahora platicaremos de eso. Elecciones libres, auténticas y periódicas. Auténticas, ¿qué quiere decir auténtica? ¿Qué quiere decir que una elección sea auténtica? ¿Qué entienden ustedes por una elección auténtica? Pues que desde luego que se genere en un contexto de veracidad, de cumplimiento de las normas electorales y de que la voluntad expresada por el electorado en las urnas corresponda a los resultados correspondientes, ¿no? Esa es una elección auténtica. Y periódicas, desde luego, pues eso es un requisito que se cumple naturalmente. Voto universal, libre, secreto y directo. Profesionalismo, equidad, control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y definitividad. Fíjense cómo podríamos ver respecto del tema de la certeza. El tema de la certeza, les digo, es un principio independiente, un valor constitucional independiente que prácticamente puede comprender a todos los demás, porque si falta alguno de ellos, de alguna manera puede faltar la certeza. Entonces, siempre hay ese tema donde en el litigio, en estos casi 30 años que hay de jurisdicción electoral, siempre los litigantes han ido perfilando este tipo de alegaciones y esto es lo que va a seguir siendo la piedra de toque para tratar de intentar anular una elección. Yo les diría algunas consideraciones fácticas para que pudiera darse esa nulidad de elección, ¿no? Las consideraciones fácticas, compañeros, es que tiene que darse varios temas fundamentales. Uno de ellos es
una elección muy competida no tan solo en el resultado, sino una elección muy intensamente competida en cuanto a las campañas políticas, en cuanto a los debates, en cuanto a los medios de impugnación que en el contexto de la campaña política se generan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay campañas muy litigadas, muy litigiosas, ¿no? Se quejan del árbitro, del contrincante, de propaganda indebida, de actos anticipados de campaña, de incumplimiento de las reglas de la propaganda electoral, de violencia política de género. ¿Sí me explico? Entonces, realmente el primer elemento que podríamos analizar como una condición, digámoslo así, para que exista una sentencia de mérito del tribunal, no necesariamente favorable, pero que haya una sentencia de fondo bien analizada, es que una buena narrativa. En esta elección de Michoacán que hacíamos referencia ayer, y es uno de los criterios nuevos que auténticamente el tribunal está perfilando, de hecho hay una propuesta de jurisprudencia que pronto se va a emitir y que creo que de manera muy feliz, porque nos va a hablar del tema de la prueba contextual. Y la prueba contextual es una prueba que se conforma de manera distinta al método tradicional, ¿no? El método tradicional es tú ofréceme un catálogo de pruebas de la naturaleza que tú estimes pertinentes, documentales públicas, privadas, testimoniales, técnicas, etcétera, etcétera. Pero preséntame los hechos y yo valoraré la correspondencia de los hechos con las pruebas. Desde luego, las pruebas se deben de siempre relacionar entre sí, deben de atender a los hechos y se deben de dar las reglas de la lógica, de la experiencia, ¿no? Para efectos de la valoración de las mismas, pero el hecho es que normalmente se hacen sumas individuales y se dice que en el conjunto esto no genera una determinancia o una gravedad, digamos, que pueda afectar el resultado de la elección, ¿no? Entonces, primero, exponer un hecho violatorio de algún principio constitucional, de estos de los que hemos señalado. La comprobación plena del hecho que se reprocha. Ya veremos, ya ahorita vuelvo sobre este punto. El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional haya producido dentro del proceso electoral y determinar si la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate. Ya les decía yo que para mí el establecimiento de estos principios, primero que nada, rectores de las elecciones, y el establecimiento de reglas muy específicas, incluso una sobreexistencia de reglas electorales para todo, para la integración de las casillas, ubicación de las casillas, impresión del material, determinación de representantes de los partidos políticos, condiciones generales del líquido indeleble, de las condiciones donde se instala la casilla, etcétera, desarrollo de la jornada electoral, custodia de los paquetes para la entrega, cuáles son las reglas de la custodia de los paquetes para la entrega, mencionábamos el caso de la elección de Monterrey. Todo ese tipo de reglas, de normativas, son las que operativamente o logísticamente están dadas para generar una certeza, ¿no? Una constancia de profesionalismo, una constancia de legalidad, una constancia de piso parejo, etcétera, etcétera, de una actitud válida, ¿no? Respecto del tema del ejercicio público en las elecciones. Bueno, pues eso, compañeros, que resulta tan difícil, es la premisa sobre las cuales se tiene que basar una impugnación que pueda tener, insisto, algún mérito en la sala regional. Ahora, incluso aunque estas inconsistencias o irregularidades, como estamos hablando de vulneración a un principio constitucional, aun cuando no estén previstas en una ley electoral de segundo orden jerárquico, se pueden alegar, ya les decía yo en el caso de Monterrey, el tema este concepto de la cadena de custodia de los paquetes electorales, fue un concepto que de alguna manera la mayoría de la sala tomó en cuenta para poder verificar si existía o no al final del camino certeza, no en la legalidad, sí en la legalidad,
pero no fue ese el tema en específico, sino una certeza en el cuidado de los paquetes, que eso incide en el resultado, en la legitimidad o en la certeza de que el resultado transmitido por las urnas es el que auténticamente ejerció la ciudadanía. Bueno, pues les digo, el contexto básicamente para efectos de poder identificar este tema es, insisto, es un contexto de una elección muy competida, porque se tiene que ver el grado de afectación que hay en la misma, ¿no? Entonces, tiene que haber un vicio que de forma determinante afecte al proceso comicial, y eso pues evidentemente si es muy difícil de probar cuando el resultado está muy ajustado, es imposible de probar cuando el resultado es amplio, máxime porque, ya lo hemos platicado, la sala superior va a prevalecer o va a hacer prevaler el tema de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Entonces, íbamos a estudiar entonces el día de hoy, compañeras, compañeros, estas causales de nulidad que se establecen a partir de 2014 y que son hoy en día, digámoslo así, las que de alguna manera se están alegando también de manera muy recurrente en muchos procesos electorales. Recuerden ustedes que el artículo 41 constitucional establece que hay nulidad de las elecciones federales o locales de los dos ámbitos por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, o exista, sí, Claudia. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Antes de que avance, porque si no, después se me va a ir. Pregunta, en esas cuestiones graves, donde el primer inciso nos refiere del 5%, de que hayas excedido el gasto de campaña en un 5%, hubo casos en los que había un exceso de gasto de campaña, pero la diferencia entre el 1 y el 2, lo comento, discúlpeme que lo comente, pero la diferencia entre el 1 y el 2 era mucha. Entonces, ahí lo único que aplicó fue una sanción, pero no se anuló la elección. ¿Estoy bien? Sí, correcto. O sea, no solamente es el exceso del 5%, sino que tiene que haber una diferencia entre el 1 y el 2 de, no me acuerdo si es 2%. La verdad se me olvidó. Pregunto, o sea, es pregunta, maestro. Gracias. Gracias. De 5% de los votos, mira, voy estoy aquí poniendo el artículo constitucional para que no hablemos de memoria, no hable yo de memoria, perdón, y vean exactamente cómo está. Ay, Dios mío santo. Malvadas computadoras. Mira, Claudia, a ver, déjame, voy a ir al Meet, voy a dejar de presentar esto y voy a presentar fíjate lo que dice el 41 base 6. Dice, para garantizar
los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones, todos los dará sistema de definitividad. En materia electoral, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Estamos en el 41. Aquí dice, A, se excede el gasto de campaña en un 5% del total del monto autorizado. B, se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos de radio o televisión fuera de los supuestos de la ley. Se reciben o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Fíjate lo que dice el siguiente párrafo. Ahí veníamos en la siguiente lámina, pero dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, o sea, por ejemplo, en el caso del gasto de campaña, pues mediante los informes de gastos de los partidos políticos y los dictámenes consolidados que al respecto emite el Instituto Nacional Electoral. Se presumirá que las violaciones son determinantes en estos casos cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Ahí es donde está, fíjate, la calidad de determinancia que establece para estos casos la propia Constitución, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, además de probarse estos de manera objetiva, tiene que haber ese rango. Claro, en la elección de Coahuila, en el anterior gobernador, hubo un exceso, un rebase por el 5.87%, pero la diferencia de votos entre primero y segundo fue de más del 8% y no se dio el tema, fíjate. Y es una condición objetiva ahí que, pues algunos compañeros de aquí bueno, tú también has estado en otros conmigo, no me dejarán mentir de que yo soy partidario de que hay que darle una mayor fuerza a la sanción del incumplimiento de estas normas. Ahora, en tema de nulidad de elecciones, hay que conocer, hay que saber, hay que tener previsto que el tribunal, en ese sentido, pues ha dictado su doctrina, ha sido consistente con ella, pero fíjense, bueno, es que ahorita vamos a ver los casos específicos, pero ahorita lo veremos. En el caso de la elección de Tlaquepaque, la última vez, se anuló porque el día de la jornada electoral, en un canal de YouTube, el cardenal emérito de aquí de Tlaquepaque, de Jalisco, de Guadalajara, el cardenal Sandoval Íñiguez, a quien todos medio conocen, no tienen referencia de él, personaje muy polémico, una persona, pues un católico de los de veras, ¿no? De los rancios católicos. Pues es cardenal, nada más y nada menos. Además, una persona con mucha influencia aquí. Mandó YouTube, o no sé por qué vía social, pero creo que fue por YouTube, y dijo, no salgan a votar por los guindas, ellos no nos aseguran nada y tal o cual cuestión. Y ahí, fíjense, la diferencia de votos había estado apretada, creo que había sido menor al 5%, pero no estábamos en ninguno de estos supuestos, ¿no? Y no se analizó el número de visualizaciones que había tenido el video del cardenal, no se analizó otro tema, sino que de alguna manera había habido una intromisión indebida para el día de la jornada electoral en veda por una persona que no puede emitir opiniones en materia político-electoral, no puede incidir en la contienda, de hecho lo tiene prohibido por parte del artículo 130 constitucional y de la ley de asociaciones religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, pero se anuló la elección porque hubo esa violación al principio laico de la misma. Me parece muy bien a mí eso. A mí me parece bien, de verdad se los digo, me parece que, oiga, realmente fue muy influyente, es que no lo podremos saber nunca. Por eso mismo, pues estas condiciones aquí que te dicen, ok, hay dos supuestos, se excedió el gasto en un 5%, pero no hubo un 5%, pues no va a jalar. Y el que está en el segundo lugar, si tú eres su abogada, dices, hijo de la trompada, mano, no. Pero ahí está ya la restricción, o sea, la condicionante constitucional. No hay manera de navegar contra ello. Ahí no hay manera. Oiga, pero vamos entonces por la vía entonces vámonos por la vía de alegar que ese gasto excesivo generó una violación al principio de equidad en la contienda.
porque el resultado estuvo, si bien no fueron el 5, estuvo ajustado. Entonces trato de meter más elementos. A ver, vamos a ver qué nos dice Irving, por favor. Hola, maestro, muy buenos días. Efectivamente, yo creo que en materia de nulidades, la determinancia es algo que se debe de comprobar y que es sobre lo que nos tenemos que centrar cuando hacemos un recurso, ¿no? Y vemos también que existen casos o han existido casos que de repente consideras tú que se pudiera dar una nulidad y no se da. Yo recuerdo 2 aquí en Aguascalientes, que yo soy de acá, que me tocó participar. El 2015 Jesús María. Se anuló la elección de diputado federal porque hubo una intervención del gobernador del estado en aquel tiempo por un camioncito, y que a fin de cuentas, por una casilla donde llegó el camión con funcionarios públicos y un TIC, dieron por nula la elección, cuando en realidad sí estuvo muy cerrada. Se abrieron todos los paquetes, que es un caso también donde se la diferencia. Ahí se abrieron todos los paquetes, se volvió y se dio un resultado. Sin embargo, el recurso de esta situación y lo que se anula sin embargo, al año siguiente, la elección de gobernador, una intervención por parte de obispo en ese tiempo, y la superior dijo, Perdóname que te ataje. No sé si los demás lo oyen fuerte o es mi internet nada más. Se oye medio muy cortado, ¿verdad? Se escucha cortado, doctor. ¿Por qué no bajas, apagas tu cámara ahí, a ver si con eso mejora el audio? Porque es muy importante lo que estás, por si todos parece ser que sí te escuchamos cortado. Si quieres, apaga tu cámara y creo que te vamos a oír mejor. ¿Ya la apagué? No sé si se oye mejor. Sí, te oímos bien hasta el tema de la elección de diputado por el tema del camioncito del gobernador. A partir de ahí medio nos perdimos. Ahí se anuló la elección. En 2016, fue una elección muy cerrada. Viene intervención de parte del obispo de aquel tiempo, y la sala superior determina que sí hubo intervención, pero dice que nomás poquito, y ordena inclusive que se sancione y que se abra una investigación y que se investigue para le da esta gobernación para que le pueda sancionar al obispo, pero la elección prevaleció. Entonces, yo me acuerdo inclusive el tema de la diputación se fue también a sala superior con una votación muy reñida, 3-3, y el voto de calidad del magistrado presidente en ese momento fue el que dio el gane, pero yo creo que ni él supo por qué lo hizo, porque en esa ocasión se le dio fue cuando le salvaron el registro al PT. Sí. No sé si recuerde esa situación. Sí, ¿cómo no? Sí. Entonces yo creo que son puntos muy finos y sí es muy importante el poder demostrar la determinancia, el poderla acreditar con pruebas, el poder tener los elementos, porque en realidad pues toda una elección puede depender de esos puntos finos. Y bueno, son 2 ejemplos que en el mismo estado, en 2 elecciones diferentes, en una te anulan y en la otra dicen, sí intervino la iglesia, pero nomás poquito, y quedó. Exactamente. Sí, es sin duda. ¿Ibas a seguir hablando, perdón, Irving? Porque... No, es correcto, es nada más la aportación. Espero que haya sido sí, de utilidad. Sí, es muy importante porque sí, desde luego hay que acreditarlos, pero siempre va a quedar de alguna manera a la valoración del órgano, del tribunal, ¿no? Y como dices tú, hay analizar ¿cómo decirlo así?
analizar una continuidad o una consistencia absoluta en los magistrados es complicado, porque les digo que a veces ahí en el tema del tlaquepaque, por ejemplo, pues si ustedes leen la sentencia, ahorita no traigo el número, pero se puede googlear y ahí aparece rápidamente en la pantalla. Perdón, pero no hay ninguna explicación de la determinancia. Dicen que el hecho es grave y que viola el principio. Bueno, pues a ver, tú siempre me has estado condicionando a que tiene que haber determinancia. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de justificar ese tipo de cuestiones, ¿no? Alguien aquí importante también lo que decía, pero bueno, vamos a cerrar un poco el orden de esto que decía. El caso de Jesús María es muy interesante, en efecto, también, porque además se dio por 2-1 la votación en la sala regional y ya no se cuestionó en la sala superior, ya no hubo pronunciamiento. Entonces, esa elección la anuló la sala regional correspondiente. Y en efecto, se hizo por la indebida aplicación de recursos públicos, ¿no? Por el camioncito, etcétera, etcétera. Y sí estaban en el supuesto dentro de los 5% de los puntos estos que daban como considerante. Pero aquí hay una pregunta que dice Arturo, por ejemplo, oiga, no importa que se exceda por mucho el gasto de campaña, ahí ese es un tema. Por ejemplo, en el caso de la elección de Coahuila fue un 5.87, si no mal no recuerdo, pero la diferencia de puntos fue 8 puntos y pico. Un poco la pregunta de él es, ok, vamos a pensar que desde luego se suma el gasto, perdón, se excede el gasto de campaña, no estamos dentro del tema de los 5%, pero el gasto de campaña se excedió por mucho, o sea, por decir algo, un 20%. Ah, caray, por eso te digo que ahí, por ejemplo, yo pensaría que la manera de entrarle a la nulidad es que el exceso de esa manera del gasto pudo haber incidido en el tema de la contienda electoral y por lo tanto no me exijas el cumplimiento de los 5 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque si se excede el gasto de campaña en un 5%, ya te parece grave. Nada más tu segunda condición es que la diferencia de votos sea menor al 5%. Ok, aquí no me alcanza la segunda, pero la primera fue del 20%, o sea, 4 veces lo que tú estás autorizando. Podría ser un ejercicio, no se ha dado, pero yo creo que sí importaría, Arturo, el que el gasto se excediera por mucho. No, o sea, creo que ahí, pero habría que hacer, pues desde luego, una argumentación muy inteligente en ese sentido, ¿no? Ahora, Ramiro Daniel dice, ¿de qué manera se pueden aplicar algunos supuestos cuando, por ejemplo, se reporta que algún candidato o partido tuvo como parte de la campaña algún evento artístico como conciertos o material de propaganda y se reporta como donaciones de algún particular que rebasa por mucho el monto de financiamiento, ya que siempre vamos a vemos cierres de campaña en donde tienen artistas que un concierto solamente ya rebató? Pues esa es una gran pregunta, mi querido Ramiro, Daniel Sánchez, porque en efecto, no, esas aportaciones se deben de contabilizar. No importa que no lo haya pagado el candidato o el partido, quien lo haya pagado se cuenta como ingreso del partido. Entonces debe contabilizar. No, el asunto y el tema es que si el grupo va y el grupo pudiera llegar y decir, yo no cobré nada, bueno, pues entonces se entiende la aportación por parte del grupo. ¿Sí me explico? Porque incluso aunque el grupo acompañara gratuitamente al candidato, ¿no? Al estar en un contexto comercial de exposición pública, de ser una banda famosa o lo que gustes y mandes, pues el contexto en el que ellos funcionan normalmente, pues es en el de ofrecer espectáculos para la diversión del público y por eso ganan adeptos y ellos cobran, por eso es su modo de vida. Entonces, no se aceptaría una donación en ese sentido a favor de un candidato porque eso implicaría, insisto, en especie una aportación que pone en peligro la equidad en el gasto en la contienda. Claro, hay muchos cierres de campaña y en niveles de electorales o en circunscripciones electorales
muy pequeñas, ¿eh? Yo tuve conocimiento de una diputación en el Estado de México, ¿no? Federal, de un distrito en donde creo que llevaron a una comida que cantara 3 o 4 canciones a Alejandro Fernández. Y claro, se decía que era como, para empezar, creo que el candidato se llamaba como él. Entonces, pues se enteró y que era su tocayo y lo invitaron a comer. O sea, se armó una narrativa en ese sentido y desde luego se denunció. Sin embargo, de alguna manera como que no hubo manera de probar que el tema no hubiera sido espontáneo. Ellos armaron una narrativa de que este cuate había llegado, primero que nada se acreditó que no era abierto, era cerrado. No constituyó un tema de acto de campaña, sino era como mis jefes cercanos de campaña, eran un ejército como de 100. Y este compadre salió en redes sociales, ¿no? Entonces, al final del camino, el candidato terminó perdiendo y entonces eso no tuvo ya tanto impacto en el procedimiento. Creo que no se le sancionó incluso por haber considerado en ese momento la sala correspondiente de que se había generado en un contexto o quedaba acreditado un contexto como de espontaneidad y que no había incidido en la contienda, que no había sido posible, pero en otros muchos lados, claro que hay cierres de campaña, pues no por las bandas más caras, ni mucho menos, pero sí, desde luego, bandas que cuestan mucho dinero y en el contexto de un cierre de campaña, pues eso, desde luego que llevaría al traste con el tope de gastos de campaña. O sea, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, pues la verdad es que no tengo una contabilidad respecto a las denuncias que se han dado en este contexto específico, pero lo que sí te puedo decir es que si alguien trata de buscar una incidencia efectiva para efectos de lograr el acreditamiento de este tipo de cuestiones, creo que es perfectamente posible identificarlo y sancionarlo. ¿Quién quería hablar? Perdón. Irving, por favor, Tafoya. Perdón, esto primero Ramiro. Levantó la mano Ramiro. Y ahorita Sí, a mí me gustaría participar. Sí. Ramiro. Sí, muchas gracias. Es que sí me brinca bastante ese tema porque es una práctica ya muy recurrente por parte prácticamente de todos los candidatos, y más que han encontrado que hay una especie como de laguna, sobre todo hoy en día en esta fiscalización que tienen supuestamente que estar haciendo prácticamente al día y en algunos casos en los eventos, ya sean de cierres de campaña o mismos actos de campaña durante todo el proceso, a veces inclusive aunque la autoridad electoral esté enterada de y pueda asistir a, no se da abasto para hacer la contabilidad, por ejemplo, del reparto de playeras, de cuántos asistentes fueron, de todo lo que se está aportando. A ver, internamente, y justo eso yo lo pude conocer en el INE, lo que nos comentaban desde, por ejemplo, las juntas distritales es que era para ellos prácticamente imposible cuando tenían que hacer algún tipo de diligencia de esta naturaleza, era imposible tener el rastreo preciso de todo lo que se estaba repartiendo, de la cantidad de asistentes que había y demás. Hacían un estimado y a veces hasta se guiaban por los datos que les daban el mismo partido político en el evento. Ahora pensemos justamente en un cierre de campaña, simplemente vayámonos al cierre de campaña ahora de 2018 del actual presidente de la República, fue en el Estadio Azteca, y llevaron todo un cartel de artistas que simplemente uno de esos, pensemos en el caso de Belinda, pues Belinda por un concierto cobra millones. Ahora toda la demás cartelera que tenían, pues era ya un gasto sumamente excesivo y el reporte que hicieron estaba orientado a considerarlo como donación por parte del artista. Eh, Ese tipo de cosas que son, justo como usted refería, muy recurrentes, inclusive hasta ya en campañas de diputaciones locales o federales o de presidentes municipales en algunos casos, pues es creo que un problema que está ahí latente y que desgraciadamente, pues obviamente el legislador no va a tocar porque no le conviene y creo que pues justamente por aquí hay algo que necesitamos corregir porque es la forma en que se está dando pues una vuelta a la ley que ellos reportan cumplir, sí, justamente con el monto y el exceso que tienen es mínimo, pero por favor, cuando uno justamente simplemente verifica lo que está haciendo su candidato y el gasto más o menos que está llevando a cabo en el lugar en donde vive, se da cuenta inmediatamente que
a lo mejor a la semana o a los 15 días ya excedió por mucho el monto que se ha autorizado para gasto de campaña. Era mi comentario, porque sí, Gracias. justo ahí me quedé. Sí, no, Ramiro, y fíjate que tocas un punto importante porque ese tipo de cuestiones sí ha sido objeto de, nada más que honestamente, ¿para qué les miento? Desconozco exactamente cuál, es que es una práctica recurrente. En muchos casos el INE sí, al momento de la fiscalización, sí los toma en cuenta, pero no ha habido realmente muchos pronunciamientos respecto de un rebase de tope de gastos de campaña. Discúlpenme, perdón. Y no ha habido una sanción en ese sentido. Claro que los topes de gastos de campaña son risibles, de verdad son risibles para todo el tipo de elección. Con un conciertito de un mediano machacero ya te gastas prácticamente todo el dinero. Ese es un defecto que tiene nuestro sistema mexicano y que yo no culpo específicamente al instituto, ¿no? Como bien dice Ramiro, hay que pensar también bien un poco desde todas estas pues, reglamentaciones legales, ¿no? Que en temas de fiscalización y en temas de sanciones, pues han insistido los partidos políticos que como es derecho administrativo sancionador electoral, debe de estar perfectamente prevista la conducta, perfectamente previsto el acto, perfectamente prevista la sanción. No sé qué ha pasado en términos generales y lo que tiene que, ¿sabes qué me temo, Ramiro, en ese sentido? Que el instituto lo que pasa, ¿sabes cuántas elecciones y cuántas campañas tiene que fiscalizar al mismo tiempo? No le da la vida, no le da la vida, porque, o sea, apenas le podría dar la vida para saber quién no presentó el informe, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí tenemos los casos emblemáticos de Morón y de Salgado Macedonio en Michoacán, pero ahorita los platicaremos. Pero en este caso en específico hay muchos temas que en tiempo real se están dando y que el INE no tiene manos, tiene oficialías electorales, tiene la posibilidad de darse cuenta por denuncias posteriormente, pero ese universo de trabajo, se los digo en serio, compañeros, es un tema muy complejo. No quiero estar en los zapatos de verdad de ellos, porque es un cúmulo de trabajo que simple y sencillamente yo lo vería y yo me iría para abajo, diría, yo no puedo con todo eso, porque es que además de que tiene gente muy profesional, especializada en ese sentido, de eso no me queda duda. El problema es el volumen de trabajo. El hecho de que sea el instituto, por ejemplo, y no los institutos locales, pues esa manera de centralizar las cosas hace imposible que la fiscalización sea efectiva. Sí hay herramientas y sí se hace, y sí hay algunos temas que se sancionan, no hay duda de ese tema, pero de que se haga efectivamente, o sea, satisfactoriamente, me da la impresión que el INE a veces debe de partir también de la buena fe y de ver que luego a lo mejor se le pasó que había una queja por ahí, oye, no me dijiste de la queja, pues es que tiene un montón de asuntos que no lo había visto y bueno, ya no se pudo dar en tiempo real porque la queja atendía a la omisión del reporte en tiempo real que el instituto no sabía. O sea, operativamente hay un montón de problemas. Sí, dice Noel, haciendo el comentario, dice Noel, bueno, pues tiene la facultad de delegación, sí, o sea, se apoya en los soples en algunos sentidos, pero el tema de la fiscalización es un problema y no se puede delegar, Noel, porque los soples se quedaron sin esos sistemas. Los centralizaron en 2014 al INE y quitaron cualquier tipo de facultad. Entonces los soples, aunque quisieran ayudar, poco podrían hacer en ese sentido. Entonces, la verdad es que esto es uno de los temas que la verdad hace el instituto, perdón, Irving, ahí voy, hace el instituto de verdad de manera titánica, que a mí me parece, pero yo creo que en los hechos sí se ve rebasado. A ver, y aquí les voy a poner ahorita nada más un punto para que lo sigamos discutiendo más adelante. Y los conciertos que se hacen en el Zócalo del Grupo Firme y de ahora Rosalía que viene, bueno, a ver, Irving, primero tú, por favor. Sí, muchas gracias. Pues en el mismo sentido, yo creo que en una elección es muy importante, ya sea candidatos, candidatas o los partidos, tengan a los abogados electorales que le saben para agarrar las herramientas de las oficialías, para llevar a un notario con los medios que se tienen ahora y darle un seguimiento desde el inicio de la campaña, cuando tú ya estás viendo espectaculares por todos lados de las ciudades, de los lados, que puedes
fácilmente captar y documentar, y que tienes que hacer la prueba y le tienes que ayudar a la unidad de fiscalización, porque efectivamente es imposible para ellos. Ellos revisan básicamente la agenda, los cierres cuando van y que les tienen que reportar, voy a estar en tal lado. Sin embargo, pues un equipo interdisciplinario ya en campaña, tienes que tener un jefe, un abogado electoral, donde te va a decir, mira, ¿sabes qué? Para una nulidad, y regresando al tema central, tienes que ir tomando en cuenta, ¿sabes qué? ¿Cuántos procedimientos presentamos? ¿Cuántas quejas presentamos? ¿En cuáles acreditamos que hay una inequidad en la contienda? ¿Dónde se están haciendo gastos excesivos? Para que al final la determinancia te pueda dar en base a todo lo que tú puedas documentar durante toda la campaña, no nomás al final, no cuando ya terminó o no cuando están haciendo el cierre, porque en realidad una campaña empieza desde que están los precandidatos para saber quién va a quedar, y de ahí puedas tú documentar toda tu estrategia para que el día de mañana, si tienes los elementos, puedas presentar tu nulidad, si es que no te fue favorable, e inclusive lo puedes hacer siendo para que la cuestión también le pegue al que quedó en segundo lugar y no te alcance. Pero sí tienes que tener toda esta situación de poder documentar y decir, bueno, ok, yo ahorita no puedo ir a la oficialía, me llevo un notario, y el notario con la fe pública que tiene, me levanta una fe de hechos y me dice, mira, en tal calle, en tal lado hay esto. Y yo considero que sí se puede, porque ya se tiene muchos elementos que hoy en día hay que utilizarlos también para uno poder también documentar su asesoría que le des a un candidato a algún partido político. Esa sería mi aportación. Muy bien, Irving, perfecto. ¿Y qué hacemos con estos temas de ahorita que está pasando, de que el gobierno de la Ciudad de México, para el esparcimiento de sus ciudadanos, ¿no? Trae a Grupo Firme primero y ahora va a traer a Rosalía? ¿Quién va? Es una situación, porque tenemos ahorita que no estamos en elección. Es una bronca, precisamente. ¿Por qué? Porque ahorita se están utilizando recursos públicos, están haciendo una serie de situaciones que sin duda alguna buscan beneficiar a una de las corcholatas, por así llamarlo, y que el día de mañana lo va a capitalizar, ¿no? Sí. Pero sí es importante tenerlo. No, a ver, y ahí voy con ustedes. Aquí el tema, les decía yo, es que el problema está en que está suspendida hoy en día la legislación B. Vamos a partir de esa premisa. Ahorita no nos cuenta porque hay una ley de comunicación social que de alguna manera en la que pues, se podrían parar este tipo de actos. A ver, este tipo de actos auténticamente es un fraude a la ley. Esto es un acto anticipado de campaña con uso de recursos públicos. Si no somos ingenuos y si somos estrictamente fijos para este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, desde luego, alguien puede decir, defendiendo a la jefa de gobierno, no, es que ella en sus actividades de difusión de la cultura, etcétera, etcétera, de esparcimiento y de culturales, tiene un presupuesto específico y lo va a ejercer y es candidata de gobierno. Y la Sala Superior ha dicho, por ejemplo, que en temas de, por ejemplo, de programas sociales, los mismos no se deben suspender con el proceso electoral. Lo que hay que cuidar es que no se estén utilizando de manera indebida. Entonces, aquí, ¿dónde está lo indebido? Como bien decía Irving, no estamos en proceso electoral, no estamos en campaña. A ver, yo les diría, yo aquí puedo partir de varios hechos públicos y notorios para llegar a una conclusión. Es un hecho público y notorio que el presidente de la República desde el año pasado destapó a lo que él llamaba corcholatas como sus sucesores a la presidencia de la República. Una de ellas era la jefa de la Ciudad de México, si no es que la principal. Es un hecho. Punto número 2. Hay varios hechos públicos y notorios, varios, pero me voy a centrar en 2, de que la señora todos los fines de semana está acudiendo a todas las entidades de la República a dar clases a dar conferencias magistrales sobre cómo se está dando el tema del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? A asociaciones, gobiernos que las invitan
Obviamente todo está manipulado para que no parezca que es el gobierno el que la está invitando. Y en esos estados, en todos esos estados, ha habido una campaña pública de pinta de bardas, de espectaculares, con el hashtag Es Claudia, ¿sí? Esos son los dos hechos a los que me remito. Dos hechos simples y sencillos. En el tema de sus conferencias, ella ha dicho que desde luego aspira a la presidencia de la República, que ella va a acatar las reglas del partido y los tiempos, y en su momento es este tipo de cuestiones. Bueno, y es un hecho público y notorio que la Ciudad de México ha hecho estos actos públicos masivos, estos conciertos masivos, para efectos de generar un tema cultural en el país, de divertimiento, esparcimiento, que tiene como funciones la jefa de gobierno. Entonces, dime qué piensas al respecto. Bueno, pues yo pienso que en el contexto del debate político, es por lo que se refiere nada más a ella. Puedo añadirle al contexto que dos de las cuatro corcholatas que se destapó el presidente en esa ocasión están haciendo similares ejercicios desde el punto de vista de redes sociales y desde el punto de vista de actos públicos también los fines de semana. En consecuencia, me voy a concentrar en el hecho específico de la jefa de gobierno. Yo creo que hay un fraude a la ley en esa emisión de este tipo de visitas y de este tipo de, bueno, los hashtags ya incluso se le obligaron a quitarlos, las pintas de las bardas. Y ella dijo que lo iba a acatar, pero que no lo respetaba porque ella no era la responsable. Ella se deslindaba. Pero sí es la responsable de organizar, insisto, estos conciertos masivos que, perdón que se los diga yo, en el contexto específico de una contienda que ya está vigente todos los días reconocida por el presidente de la República en la mañana, no necesita prueba, no necesita intencionalidad. Es que no lo hace con esa intención, perdónenme, aquí el hecho público mata todo. Aquí no necesitas mayor prueba más que esto. El tema, compañeras, compañeros, y ha sido denunciado, desde luego, el tema es que una sanción de esa naturaleza en este momento la dejaría pues knockout, porque ya son demasiadas las actividades que se está haciendo, demasiadas las denuncias que se acumulan, y entonces el knockout decretado por el tribunal, imagínense qué tema político generaría. O sea, y entonces aquí vamos a un contexto bien interesante. Los jueces están involucrados, o sea, están ubicados, son un poder del Estado que es un poder político al final del camino. O sea, como decía Weber, en política, la justicia, en el Estado, en política, la justicia es política también. Y desde luego que los jueces tienen presiones políticas. No sé si vieron la sesión pública del miércoles pasado, en donde tanto el magistrado de la Mata como la magistrada Otalora lamentaron el clima de presión, linchamiento respecto del proyecto que había generado y de la posible resolución que había emitido el tribunal en ese sentido. Y hoy en día, fíjense, 4-2 fue la resolución. El magistrado presidente y la magistrada Otalora estuvieron a favor de que se anulara por diversas circunstancias ese mandato constitucional. Y luego los 4 restantes, el magistrado Vargas de la Mata, Fuentes y González, Infante González, dijeron que, bueno, se estaban dentro del tema de la autoorganización de los partidos políticos. Quien quiera leer en un contexto la sentencia, te tembló la mano, maestrito, porque esto exactamente era lo que quería evitar la reforma que se paró constitucional. Eso exactamente es lo que paró la reforma constitucional. Entonces, me das un manotazo y me dices que tengo que renovar dirigencia. Primero imagínense la reacción de la mañana. ¡Pum! Vale. ¿Por qué? Porque el discurso además es eso, actúan en contra del pueblo, de la voluntad del pueblo.
el pueblo quita, el pueblo pone, ya lo oyeron en el debate de ayer también. Son cosas, perdón, son comunicación política que convence y que vende, y sobre todo a algunos grupos sociales, particularmente a los que son seguidores del presidente. Es válido, eso yo no lo cuestiono, eso simple y sencillamente digo. Pero está muy difícil, compañeros, porque fíjense, imagínense, lo que se hubiera aventado el tribunal cuando, por ejemplo, este año tiene 2 renovaciones en octubre, en noviembre, 2 renovaciones de sus 7 magistrados. Este final de año, ¿eh? Y miren lo que está pasando en el INAI. Híjoles, a ver, Ramiro, ¿qué dices? Sí, es que, híjole, está tocando un tema bastante importante, interesante. Y, por ejemplo, nosotros dentro de la ciencia política es la parte que conocemos como politización de la justicia, en donde lo que estamos viendo que la justicia justamente o los juzgadores no están pudiendo realizar su actividad de manera un tanto imparcial, objetiva, porque entran elementos de un contexto político que los llevan ya sea a ellos moverse al plano de la política o forzarlos a tomar decisiones que no afecten como tal la esfera de ciertos actores políticos por X o Y razón. Y aquí, desgraciadamente, es algo que estamos viendo muy, pero muy constantemente, ahorita en ese contexto que estamos viviendo, que no es exclusivo de este, sino que se viene arrastrando ya desde hace muchísimo tiempo, en donde vemos una intervención directa de los actores políticos en las decisiones del Poder Judicial con presiones, con a lo mejor chantajes, amenazas, qué sé yo, pero siempre han existido. Lo que ahora estamos viendo es ya un contexto muy descarado en donde desde a lo mejor direcciones o directrices establecidas del propio presidente de la República, comentarios o inclusive sentencias ya presenten ustedes juzgadores ante el pueblo y justifiquen sus acciones, como por ejemplo lo que está pidiendo el secretario de Gobernación, que llevan o orillan tal cual a los propios juzgadores a tener que tomar una decisión a lo mejor contraria a lo que sería la propia ley o el espíritu mismo de ciertos proyectos que se están presentando por el miedo o lo que, a ver, no nos vayamos tan lejos, lo que sucedió con el ministro Medina al inicio de este sexenio. Es la primera vez que vemos que un ministro renuncia a esta posición por las presiones específicamente enviadas del propio gobierno federal. Y esto con una intención muy clara, pues justamente no tener un elemento ahí que genere un contrapeso al propio Poder Ejecutivo. Y estas acciones, como usted le refiere, que están siendo muy constantes, estamos viendo eso con el INAI, al INE constantemente lo están atacando, hemos visto la desaparición de algunos órganos autónomos, el INE, pues de plano terminaron desapareciendo, a otros están buscando cooptarlos, poniendo a su gente, qué sé yo, pues es lo que lleva a que ciertos órganos colegiados estén tomando decisiones a lo mejor contrarias a lo que podría ser el sentido común y la propia ley por el miedo o por alguna presión que se está presentando y para no pagar o tener el mismo destino que se ha visto ya en otros momentos. Esto ahorita es bastante lamentable y creo que justo lo único que queda es que ellos se arropen de la propia sociedad y que sea quienes los defiendan. Si hemos visto que se ha parado alguna intentona, ha sido pues justo por el revuelo que se estaba ocasionando, tanto mediáticamente como en las propias calles. Porque de otra manera no veo, ahorita yo no veo la manera en que podamos parar estas intentonas de acumulación de poder por parte del Ejecutivo y justo seguirle dando la vuelta a la propia ley o, como ha dicho el propio presidente, a mí no me vengan con que eso es la ley y pues prácticamente diciendo que él prefiere hacer lo que su propia palabra, que es ley, está dictando. Está tocando un tema bastante, pero bastante escabroso, pero creo que tiene muchísima razón en lo que estamos ahorita presenciando y viviendo en este contexto actualmente. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Juan Manuel, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, sí se escucha. Ah, ok, vale. Sí, justo respecto a este tema, la verdad es que no sé qué salió primero. Si la reforma al Tribunal Electoral o el proyecto de resolución que tenía la magistrada Yanin. No sé cuál de los dos se publicó primero o se hizo público primero. Creo que fue el proyecto de reforma. Ah, ok, ajá. Entonces, no sé, ahí no sé si fue como un juego político como de
tú me quieres quitar esas facultades, pero antes de que me las quites, yo voy a emitir esta resolución donde te pegue a ti, presidencia de Morena, que ya no puedas, donde acabes tu mandato. Después se baja esta reforma y el sentido de la resolución pues sale de manera negativa. O sea, el proyecto no pasó. Bueno, no sé, en sí el punto central de no declararlo, porque nada, o sea, el proyecto creo que iba bien, solamente diferían en su artículo transitorio, en el tercero transitorio, que era esta parte de la ampliación. Y Sí. justo ellos decían que el por qué no era válido o por qué era válido, si el órgano máximo del partido es el que había como aprobado esta partecita. Entonces, ellos decían, es que es un acto pues, válidamente celebrado, o sea, por la mayoría se tomó un acuerdo, si bien no se puso desde un principio en la convocatoria, ellos tomaron una determinación un día antes de celebrar ese congreso. Y justo la mayoría de los magistrados como que se fue por este argumento. La verdad es que sí está muy bien armado en esa parte, o sea, está muy bien estructurado, pero esto, o sea, pues es justo esa ampliación se armó pues desde la convocatoria, o sea, si queremos verlo así, y se fue armando para que los argumentos dieran a eso. O sea, creo que también a veces vemos como un poco débiles a los otros poderes, pero yo siento que también fue como un golpe en la mesa, así como de, oye, tranquilo, o sea, tengo estas facultades ahorita todavía y puedo realizar esto, ¿no? O bueno, así lo quiero pensar yo, o sea, que se manejó este sistema de contrapesos y pues no sé, pero pues al final de cuentas coincido con ustedes de que pues se ha politizado en esa parte. Gracias. Qué interesante. Antes de que te dé la palabra, José León, nada más voy a hacer una pequeña acotación respecto de este tema, pero fíjate, no había salió la reforma, Juan Manuel, y luego salió el proyecto y luego se bajó la reforma, ¿sí? O sea, ¿qué te quiero decir? Pero el problema no es ese nada más, es que acuérdate que también está pendiente el del PRI. Está pendiente también el del PRI. En el del PRI, el INE ya dijo que no va a la dirigencia tampoco, la del PRI. Y ese asunto se resuelve la semana que viene en la sala superior. Y no sabemos cómo se va a resolver, pero no sabemos. ¿Qué te quiero decir? El problema es que, en efecto, de eso es de lo que se quieren vacunar los partidos. El problema es que en el contexto en el que se dio esto, claro que una lectura política un poquito maliciosa, como que luego dicen que en política se deben hacer las lecturas, claramente estaba el proyecto de restringir las facultades del tribunal a temas interpretativos para las dirigencias de los partidos, atendiendo que estaban ahí en el tribunal esos dos casos, ¿no? Entonces te los voy a quitar para que tú no puedas tener garras para poderlos hacer. Bueno, dos. Bueno, ya ahorita salió una sentencia a favor del tema. Ya el tema, en mi opinión, se había muerto legislativamente, pero muy probablemente si lo hubieran dado en la torre a la dirigencia de Morena, se hubiera levantado o se hubiera reactivado ese tema en ese sentido, viendo además de que ahí viene el del PRI y no sabemos, pero es probable que lo tire. O sea, es probable. Entonces, imagínense si no concitarían los apoyos de mucha oposición, aunque creo yo que eso sería darse un balazo en el pie, porque al final del camino, el hecho de que tú cercenes primero que nada, soy muy escéptico de que ese proyecto hubiera realmente cancelado las facultades si es que tenemos el primero constitucional, pero suponiendo que yo sea un idealista y que eso no jalara así, y además yo lo sostengo porque así lo vino haciendo el tribunal, sin un artículo primero constitucional desde 1996, un poquito después. Entonces, por eso para mí que no, realmente la reforma, aunque fuera constitucional, en mi opinión, una interpretación correcta, no debía de quitarle los dientes al tribunal. Pero bueno, suponiendo que hubiera ese tema, la verdad es que sí parece que es un toma y daca, ¿no? A ver, ahí te va el proyecto, no, entonces el proyecto viene a favor. No, entonces gracias tribunal, gracias al pueblo, que estás respetando lo que el pueblo dice.
Entonces, pues, desgraciadamente, como por eso se quejaron el magistrado de la Mata, que votó en contra del proyecto, y la magistrada Otálora, que era la autora del proyecto, ¿no? Tuvieron dos visiones distintas, pero los dos se lamentaron y decían, oigan, maestros, es que están presionándonos, nos están amenazando políticamente, y ese no es un contexto democrático en el que un tribunal puede legítimamente emitir sus decisiones y así ser acatadas. Pero perdón, eso era lo que quería. José León Cruz, por favor. Buenas tardes. Yo siento que dentro de la política y todos los representantes políticos, pero nunca nos argumentan y nos fundamentan como pueblo. Nomás dicen que algo estuvo mal, que es incorrecto, que van en contra de todo eso. Y ahora sí, aunque pues ya el pueblo mexicano pues ya está un poco más preparado, hay formas, medios más pues de tomar la educación, pero aún así nos falta mucha cultura. Y desgraciadamente los políticos se aprovechan a veces en momentos del dolor del pueblo, en momentos a veces de la ignorancia, y hacen que los sentimientos, como dice, pues ahorita que como el presidente que tiene cierta representativa dentro del país y sí ha visto que ha habido muchos actos de corrupción y muchas cosas cometidas, con eso quiere manejar a final de cuentas al pueblo para, como dicen, hacer lo que él quisiera hacer, ¿verdad? Y no, nunca nos dice es que me faltó en este artículo, en realidad, pues en realidad no estoy cumpliendo lo que yo estoy solicitando, al final no está bien argumentado ni fundamentado en base a eso. O sea, nunca nos explican en realidad a qué se debe que no fue aceptado algo. No es que no quiso, están en contra del país, están en contra del beneficio y todo eso. Yo creo que eso es lo que alarden ellos siempre. Es igual como como dicen, de los pluriminales y las partes proporcionales. No hay democracia. Los que van por el porcentaje proporcional a final de para quedar, no lo eligió el pueblo. No hizo ni campaña ni nada. Ahí ahorita que querían quitar esto, ahora sí, pues 200 o 300 los que se tengan que nombrar. Los 200 digo que diputados. ¿Cómo? No, a ver, aquí sí no se ve tan claro. Claro, no lo aprueban, ¿por qué? Porque los partidos chicos o los que tienen, o los que ya bajaron en votación, no les conviene, a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, pero no se lo ganan democráticamente, como dice a veces el compadrazgo, la amistad o la militancia para quedar en todas esas partes, pero faltan muchas cosas para hacernos como pueblo que se regulara todo eso, y la inclusión, que pues, ¿por qué a los indígenas no? Pero cómo tiene que haber a final de cuentas una capacidad. En la Cámara de Diputados a veces son los que la iniciativa de leyes y problemas, y si no tienen una capacidad, a final de cuentas, yo no digo que tengan una carrera en licenciatura, pero ellos también se debe decir que tomaron, ¿qué está haciendo ahorita uno? Buscar capacitarse. Bueno, más ellos que van a representar al pueblo y van a solucionar problemas. A veces hay quien como candidato no conoce ni todas sus comunidades en un municipio, las problemáticas que existen, ¿cómo va a poder resolver algo que no conoce? Entonces, en eso te tendría que todos los que quieran participar en todos los ámbitos, hubiera normatividades a final de cuentas apegado que sea al beneficio del pueblo, no al beneficio de ellos mismos. Yo siento que en eso sí, a todos, yo me incluyo, nos hace falta mucha cultura porque a veces por la televisión, periodismo, todo, a veces buscan manejarlo. A lo mejor el que tiene un poco de conocimiento del derecho sabe que no es así, que no fue nada mal, que sí es algo anticonstitucional, porque al final de cuentas para que la Corte se pronuncie también, tiene que tener un fundamento y motivarlo. Pero si eso, el que es presidente de la República no lo hace, pues ¿de qué hace? Aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Ellos tendrían que buscar promover forma de que el pueblo tenga conocimiento para que también vea y nadie los engañe. Pero no me conviene a mí para yo seguir manejando al pueblo. Es mi opinión. Gracias, José León, muy valiosa. Y antes de darle la palabra a Claudia, por favor, permítanme un segundito para una escala técnica. Sí, compañeros, discúlpenme. Mucho café, ya llevo 2 clases seguidas, por favor.
Gracias, una disculpa, ¿eh? Claudia, por favor. Hola, maestro. Está súper interesante porque fíjese que ahorita que está usted con el tema de las personas que andan dando clases fuera y que asisten a eventos y todo este tema, tiene mucha relación con lo que hablábamos también ahorita, o que se refería ahorita de la resolución de sala del cambio de dirigencia, porque, si no mal recuerdo, yo creo que ahí viene la coincidencia de ambas, referían que incluso la reforma del artículo 64 de estatutos, que tiene que ver con otro tema, no con la renovación. La renovación era el tercero transitorio. Sí. Pues decían, bueno, es que fue antes o después de la reforma del famoso Plan B. En el famoso Plan B, en la LEGIPE, en el artículo 2 del glosario, no me acuerdo si es 2 o el 3, refiere qué se entiende por actos anticipados de campaña. Y entonces, en los actos anticipados de campaña, en la reforma de la LEGIPE, establecían el periodo de que se entendían por actos anticipados de campaña aquellos realizados del inicio del proceso electoral, muy hábilmente, al término de las precampañas, al final del día, ¿no? Porque después empieza el periodo para las campañas. Y digo muy hábilmente, porque en el que antecede, que razón de la suspensión de esta famosa reforma, pues no establecía ese periodo, ¿no? De hecho, lo estamos checando aquí. Yo tengo aquí a Pepe Blix, los dos somos de acá de Veracruz, y nos quedamos así como con el gusanito. Y entonces yo creo, como usted bien dijo, que todo es táctica política, al final del día, ¿no? Esa reforma con táctica política iba muy de la mano, porque son muy hábiles, hay que reconocerles que son muy hábiles, ¿no? Se ríe Juan Manuel. Pero es cierto, Juan Manuel, hombre, espérate que acabes de ver tantas cosas, señor de las tres caídas, un santo muy milagroso de Oaxaca. Pero son muy hábiles. O sea, esa reforma de ese artículo, que la verdad a veces no ponemos atención en los glosarios de las leyes, es bien importante, porque les daba manga abierta a hacer todo lo que están haciendo ahorita, porque no hay, o sea, si no estuviera suspendida, ¿va? Si no estuviera suspendida. Pero si no estuviera suspendida, ahorita, tal cual, no habría un acto anticipado de campaña de ninguno de ellos. Y entonces, vamos a la mano de nueva cuenta a lo que sucedió el miércoles. Estuvo buenísima la sesión, que pues ahí hubo, hasta les gritaron y o sea, neta, o sea, estamos viviendo tiempos horrorosos. Eso creo que, bueno, desde que quitaron al anterior presidente de Sala Superior, ya estamos viviendo en temas medio raros, ¿no? También hubo gritos y deschongazos y bueno, 20,000 cosas. Pero es bien interesante porque el antes y el después de la entrada y luego suspensión del vigor del Plan B, nos habla mucho de por qué hicieron muchas cosas. Mi opinión es que si salva congruencia Sala Superior, tiene que permitir también la prórroga del PRI. O sea, porque no puedes pronunciarte para uno sí, para otro no. O sea, la concordancia jurídica y de análisis jurídico tendría que ser el mismo. Pero bueno, ahí se las comparto. Chéquense ese artículo del glosario. Ya desde ahí ves para dónde iba. Muchísimas gracias. Claro, y las leyes de comunicación social que también formaban parte del paquete o que forman parte del paquete, también establecían una serie de vueltas al 134 constitucional. Entonces, claro, de lo que se trata es justamente de flexibilizar las reglas hoy en día. Pues, ¿por qué? Pues porque ellos hoy están en el poder y se dan cuenta que es la mejor manera de poder incidir. Entonces, a ver, y les vuelvo a decir, y yo para mí, pues es el contexto mexicano, es el que está y son las reglas que nos hemos dado y son las reglas que hay que respetar. O sea, no hay manera de
saltarse eso, ¿no? O sea, vamos, o sea, por mucho que me gusten o no me guste, pues yo las aplico, las acato y con esas reglas juego. El tema es que en este contexto ya previo se quiso modificar las reglas. No sé si al final se van a modificar, no lo sé, pero ahorita están suspendidas. Y ahora, si están suspendidas, todos estos actos debieran estar por lo menos sujetos a escrutinio jurisdiccional para verificar si estamos en este tema. Y si en este tema, mis queridos amigos, somos consistentes, como lo que platicábamos hace rato con Daniel también, con Irving, no, pues ya está acreditado un dinero importante de campaña. Recuerden qué fue lo que pasó en el caso de la falta de omisión de informes de campaña de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio. No se presentaron, eran precandidatos únicos de Morena, con ese pretexto se dijo que no se presentaban, no se presentaron y el artículo específico dice que si no se presentan informes, se les cancela el registro. El INE actuó de esa manera, recibió unas presiones muy importantes, pero se les quitó el registro porque incumplieron y yo les voy a decir una cosa, en ese caso, desde luego que hubo gastos, pero lo importante no fue qué gastos hubo. Es más, fueron gastos menores. Los de Morón creo que menores. Y dijeron ellos, es que yo realmente no gasté nada, maestro. O sea, yo soy precandidato. Yo no hice precampaña. Oye, maestro, pues yo tengo registrado que hiciste estos y estos y estos actos. Me los tenían que haber dado. Me los tenías que haber dado. No, es que al interior no hice campaña, eso no son gastos míos, etcétera, etcétera. Púmbala. No hay gastos de campaña y vamos a sancionarlos a los dos con la pérdida del registro. Como se aplica la ley, es lo que les decía yo, en mi opinión, si se tiene que aplicar la ley y hay una sanción, se tiene que aplicar, o sea, se tiene que llegar a la consecuencia jurídica. Ahora en el caso de violencia política de género, donde hay un padrón nacional y quien incurrió en violencia política de género queda inhabilitado para competir, no me acuerdo en cuántos procesos electorales, pero no es elegible, es una causa de inelegibilidad. Ya no como el tema de modo honesto de vivir, que la Suprema Corte de Justicia lo determinó como inconstitucional, sino como un requisito que no se cumple y que hace inconstitucional al candidato. Bueno, pues hoy es que no fue mucho mi violencia, yo realmente no hice demasiado, yo nada más le dije imberbe a la candidata o Nobel a la candidata. Bueno, pero te sancionó el tribunal y te dijo que no estaba bien. Tienes que recibir las sanciones de la ley. Claro, a veces nos puede parecer en cuanto a la intensidad, en cuanto a la gravedad, porque no todos los hechos son iguales naturalmente, y a veces nos parece excesivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas sentencias nos parecen menores, otras sentencias. Ese es un problema de consideración siempre subjetiva. Porque todo el mundo tenemos un concepto más o menos parecido de justicia, pero al momento de aplicarlo, a todo el mundo nos va a variar el concepto de justicia. Eso se los puedo garantizar. ¿Cuántos años le tenían que haber caído a este señor que hizo este tema? Eso? No, pues la pena de muerte, no, la cadena perpetua, no, 10, 15, 20 años. Cada quien va a ver el cristal desde el punto de vista que él considere legítimo. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar de los jueces en estos sentidos específicamente? Es que en efecto, a pesar de que son actores políticos, ellos están llamados a ser los más neutrales de todos y con una base y una regla muy, muy clara, que es la Constitución, sus principios y la ley. Y bueno, tratados internacionales, etcétera. Bloque de constitucionalidad, la ley, ¿no? Esa es mi guía. Entonces, ese es de alguna manera el rasero de comportamiento del juez. Lo que tenemos que esperar de ellos es que se comporten de la manera más razonable, más apegada a ella. Y eso pasa por ser consistentes en sus criterios. Como decía alguien por ahí, ¿por qué en un caso resolvió, en otro caso no resolvió igual? Pues creo yo que hay que señalarlo y hay que decirlo. Ahora, siempre también como observadores y como críticos tenemos que ver exactamente que los casos sean iguales, porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces en donde se resuelve de manera distinta o aparentemente contradictoria, la válvula de escape que tienen los magistrados es que los casos no son iguales.
Y en efecto, puede haber que no haya casos iguales. Yo la verdad es que no tengo en el radar los hechos del caso de la dirigencia del PRI. Dice Claudia, si son consistentes debieran de dejarle la prórroga a la presidencia del PRI. No sé cómo se dieron, en un aspecto de primera aproximación pareciera que eso debiera pasar, pero no me sé los detalles. A lo mejor hay una resolución distinta, pero porque hay detalles distintos. No lo sé, hay que verlo. Lo importante, insisto, es que el juez no sucumba a la presión. Es un poco lo que rescato de la última sesión, que cuando se anula una elección, cuando se anula una eventualidad, un acto de un partido político, que los magistrados, desde luego que van a estar imbuidos en una presión política y social importante, porque también hay que pensar en esto. El grupo que apoya, no tan solo en cuanto a votos, sino ideológicamente y políticamente a una persona, a un líder, por ejemplo, como nuestro presidente, son personas a las que no les gusta ver derrotado a su presidente. Y entonces cuando hay una sentencia en contra, corren de inmediato a poner como cuero de gallina a las personas que lo hicieron y a las que los apoyan, ¿no? Ya ven ahora el debate de la militarización de la Guardia Nacional, pues desgraciadamente la Corte dijo, o afortunadamente la Corte dijo, que es inconstitucional el decreto del presidente. ¿Y cómo salió al día siguiente? Pues a decir que bueno, muy molesto. Entonces, pero creo que la Corte pues fue consecuente. Digo, yo la verdad aquí sí no me puedo evitar las ganas de decir que uno de los ministros que fue mi profesor en la universidad, en la Escuela Libre de Derecho, el profesor Arturo Saldívar, salió con la cosa esa de que la Guardia Nacional no es militar, que porque las secretarías dependen de un mando civil, que es el presidente de la República. Híjole, me parece una cosa tremenda, la verdad, pero más allá de este tipo de cosas, insisto, ¿cómo salieron al día siguiente? A patear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es un poco lo que decían los magistrados. No importa si tiene la razón, no la tienes. Hay un órgano del Estado encargado de determinar esto. Si tú lo niegas, reniegas de él o no lo aceptas o no, estamos en graves problemas. En graves problemas. No lo traslado a otro tema político. Estamos en graves problemas. Si se desconocen el sistema institucional del Estado, yo creo que estamos en problemas. Por eso mismo, yo a veces les decía yo soy muy crítico en el sentido del sistema de nulidades, porque en mi opinión debiera, no importando este tema, o más bien, no importando, dependiendo del caso concreto, el valor principal es los principios constitucionales. Me da igual cuánta gente, o me debe de dar igual cuánta gente salió a votar. Sí, pobrecitos todos los que votamos o los que votaron, pobrecitos el candidato que está, pero se violaron principios, hay consecuencia y hay nulidad de elección. Cuesta mucho dinero, licenciado, las elecciones. Pues sí, pues, pero existe este remedio. Entonces, el argumento es que no hay dinero y cuestan mucho y no le vamos a meter otra raya más al tigre y que las elecciones salgan como sean. No es, creo yo, la línea lógico-jurídica que debiera seguir un tema. Las reglas están ahí, se han construido en estos años a petición, desde luego, en concordancia a todos los partidos políticos, pero a petición de la oposición. Estamos en una circunstancia en que los que están pidiendo las reformas es el gobierno, que era oposición, logró las reformas y ahora como gobierno le estorban. Y cada que hay una resolución en contra de ellos, amenazan, amedrentan, y es una realidad, pues es un hecho. No estoy haciendo ninguna valoración ética, política ni personal. Son hechos puros y duros. Entonces, yo digo, cuando se dan estas causas, ¿no? Se acreditan estos 3 supuestos que vimos, ¿no? De violaciones a la adquisición indebida del excesivo gasto de campaña en un 5%. Se compra o se adquiere, y se da más del 5%, y se da menos del 5%, es determinante. Oiga, si se da menos del 5%, si no se da el 5%, pero el exceso de gasto es mayor, híjoles, yo tendría que valorar, pero no me parece que sea permisible
El sistema está construido para eso. Y oiga, pues es que no se da el concepto de determinante. Pues sí, pero es que el exceso de gasto de campaña fue 4 veces lo permitido. Entonces voy a exigir el número de votos que sea 4 veces, pues a lo mejor no es el parámetro, pero sí tengo que darle consecuencia electoral a ese acto, porque, perdón que se los diga, se pasaron de la línea, y se pasaron de la línea por mucho. Ya quedamos en el ámbito penal, hay graduaciones, agravantes, excluyentes de responsabilidad, y luego las penas tienen que ser individualizadas, ¿no? Hay penas que nos parecen que son sorprendentemente altas, sorprendentemente bajas. ¿No recuerdan el caso del gobernador de Veracruz, de Javier Duarte, donde se le acreditaron no sé cuántos delitos, pero muchos delitos, y le dieron, pues, ¿cuántos años? 9 años, ya está por salir de la prisión, creo, ya está por salir de la prisión. Entonces yo digo, oye, ¿de verdad esa era la pena que ameritaba? Y otros por robarse 2 gansitos en el Oxxo les dan 20 años de prisión. ¿En serio eso pasa? Entonces dice uno, caray, es que ahí el problema es que el sistema falla porque, pues, por falta de lealtad del operador a la Constitución, porque yo creo que, insisto, debe de haber un respeto a las reglas, y en el caso de que existan determinaciones que, bueno, justifiquen ese rompimiento a las reglas o no apliquen una sanción prevista para estas reglas, tienen que hacer un ejercicio argumentativo muy convincente, porque si no, estamos fritos. Entonces, entonces el sistema no tiene sentido, ¿no? Entonces, y está un artículo de causal nulidad de elección, el artículo que está vigente todavía en la 78, pero queda prácticamente igual, es el último artículo de la ley de medios que está suspendida. O sea, en ese sentido no se tocaron los artículos, ¿no? Y que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos de la base 6, que ya habíamos visto. Ya vimos, es el mismo caso, pero también existe, les digo, esa violación a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus responsables. Insisto, existe ahí todavía la posibilidad y la puerta abierta para que exista una causal de nulidad por violación a principios, pero que acredite su carácter determinante, grave, de plenamente acreditados, ¿no? Y de que pues se pudo influir en el resultado de las elecciones, ¿no? Recursos de procedencia ilícita o públicos, pues ya sabemos lo que se trata esto. De procedencia ilícita, para empezar, son aquellos cuyo origen no se puede determinar, y está castigado también por el 134 el tema del uso de los recursos públicos o los programas sociales en las elecciones. Este tema es un tema también que estaba ahora previsto en el Plan B, que está suspendido, donde se modificaban las sanciones respecto del uso de la procedencia ilícita, pero, digámoslo así, se quitaba o se atenuaba mucho el principio constitucional de la no utilización de estos principios. ¿Por qué? Porque había una tesis del Tribunal Electoral, hay una tesis del Tribunal Electoral que está vigente, dice: la violación a la prohibición de utilizar uso de recursos públicos, programas sociales, implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución exige, y eso podría generar una nulidad en la elección. Entonces, como ven ustedes, hay causas previstas, aquí otra jurisprudencia 2-2018, ¿no? El rebase de gastos del 5%, ya quedamos que se debe acreditar que hay un rebase en 5% más. Quien invoque tendrá que acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante. Y la carga de la prueba tendrá que ver entre la diferencia entre el voto y mayor. Entonces, el asunto pasa porque, como les decía yo, en el caso de que el porcentaje sea mayor en la diferencia de votos o mayor en el tipo de gasto, yo creo que se puede lícitamente intentar una impugnación que pueda ir encaminada a determinar la nulidad de la elección, porque en efecto la violación a la norma fue de una intensidad
mayor o menor. Desafortunadamente no hay una jurisprudencia más o menos en ese sentido por parte del tribunal, aunque creo que hay muchos temas en materia no tan solo de nulidad de elecciones, sino en materia de libertad de expresión, de procedimientos sancionadores electorales, en donde el tribunal de alguna manera puede establecer algunos conceptos o parámetros a poder interpretar de cuándo, perdón, puede existir conculcaciones a los principios constitucionales y cuáles son las posibles consecuencias a los mismos, porque al quedar a la valoración del juzgador, insisto, no creo que no se da certeza a los posibles efectos de las actividades o los actos ilícitos que se cometen en las campañas, ¿verdad? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos el caso del REC 1048-2018. Fíjense, en el cómputo municipal, Dora Belén Sánchez Orozco, candidata independiente, tuvo 2,886 votos. La coalición de partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, 2,759. Hubo 127 de gastos de campaña, pero la candidata rebasó el tope de gastos por un monto de 16,280 pesos, por el 7.07 del tope de gastos de campaña. Sin embargo, dice aquí, no ocurrió de manera dolosa, el monto involucrado resulta mínimo en proporción al monto total, por lo que no se afecta la equidad en la contienda. Los partidos y coaliciones que compitieron con la candidata independiente en condiciones de desigualdad jurídica y material respecto de gasto de campaña, claro, porque los topes de gasto son los mismos para los dos, pero la permisión de financiamiento es menor para el candidato independiente. Entonces dice que de declarar la nulidad en la elección se afectaría a un grupo desfavorecido que ha sido discriminado sistemáticamente, y dice, desde el top del gasto total, la candidata independiente heredó de sus gastos de campaña para el pago de representantes generales de Castilla 20,000 pesos, por lo que puede decirse que solo se erogaron por concepto de propaganda, utilidad y demás eventos y conceptos, el 98.39% de gastos de campaña. Dice, el gasto por representantes generales no representa un factor que impacte en el voto, pues atiende a una naturaleza distinta. El tan virtud, la incorporación de la causal de nulidad por rebase busca garantizar la equidad, como ya lo habíamos platicado, en la contienda electoral, lo que solo se afectará en la medida en que se pueda incidir en la voluntad de los ciudadanos. Por eso resulta suficiente para confirmar el asunto que los gastos por los cuales se excedió el tope determinado no tuvieron una incidencia directa en el resultado de la elección, ¿no? Donde si bien la diferencia fue mínima del 1.14%, no fue afectado por el gasto de la candidata independiente en estructura electoral. Entonces, no es determinante en la casilla, pero sí en la elección, no, ese es otro tema. Entonces, fíjense cómo en este caso, compañeros, el supuesto que se dio y naturalmente actualizaba los extremos del artículo 41.6 para que se anulara la elección, pero fíjense cómo, haciendo esas consideraciones que habíamos visto, la candidata independiente es cierto que rebasó en un monto importante, bueno, en un monto del 7.07 el tope de gastos de campaña, pero en atención a su calidad de candidata independiente, en atención al tema en donde se gastó el exceso de gastos, en tema a, de alguna manera, cuál era el tope de gastos de los mismos, y el contexto de la elección se determinó preferir la validez de la elección en ese sentido a favor de la candidata independiente. Fíjense, si ustedes me preguntan mi opinión, yo que soy muy estricto en este tipo de cuestiones, como se los he estado platicando, no me parece mal esta argumentación para salvarle la elección a la candidata independiente. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿Por qué aquí yo sí estoy justificando mi cambio de votos? Pues por esta razón, bueno, mi cambio de posición, o más bien la estoy flexibilizando en este caso concreto. ¿Por qué? Porque se reconoce o reconozco que la candidata excedió el tope de gastos de campaña, que el tope que la coalición, la diferencia de votos fue menor al 5%, muy pequeña, pero el número total de los votos fue muy alto. Y el tope de gasto autorizado, la verdad es que fue
a pesar de que fue el 7.07 en términos conceptuales, la verdad es que fue menor, o sea, fue muy poco dinero. Y el hecho de que haya sido en representantes de casilla, pues la verdad es que le aseguraba, o sea, me parece una resolución justa. Oiga, pero usted nos había dicho que para usted justamente la violación de la ley debe de ser una invitación a no volverla digamos, a violar. Estoy de acuerdo, pero insisto, aquí sí existe un elemento que al involucrar a los candidatos independientes, a mí, desde luego, baja mi estándar de restricciones. ¿Por qué? Porque los candidatos independientes, por lo mismo de que tienen una cantidad de requisitos pavorosamente complicada de reunir, en el caso para competir en una elección, haber ganado la elección, haberla ganado de manera cerrada por un exceso tan pequeño del tope de gastos de campaña, a mí me parece que la excepción confirmaría la regla y yo estaría de acuerdo con esta interpretación de la sala superior que hizo. Pero para que vean, insisto, cómo cuando se toma una determinación en ese sentido, el órgano administrativo, el órgano jurisdiccional administrativo, si es que fuera el caso, tendrían que tomar las determinaciones correspondientes con base en una debida fundamentación y motivación constitucional. Entonces, creo que esta argumentación es muy pertinente, por lo menos a mí me lo parece. Sí, Irving. Bueno, yo coincido con usted, maestro, porque bueno, efectivamente sabemos que los requisitos que deben tener los candidatos independientes pues son bastantes, no tienen toda la estructura ni todo el andamiaje que tiene un partido político. Aquí estamos hablando inclusive de una coalición, no era solo un partido, eran 3 partidos que iban juntos y que de alguna manera yo coincidiría también en el factor de la determinancia, porque a fin de cuentas cuando se rebasa el tope de gastos de campaña y es propiamente en la estructura, es la estructura que te cuida el voto, pero no es la que te va a dar más ni te va a buscar más votos. A fin de cuentas la campaña ya estuvo y el día de la jornada únicamente la estructura se dedica o su función es cuidar los votos para los candidatos. Entonces, yo también coincido que esta función en específico, si bien es una falta ahí hasta a veces de experiencia porque no tienen al personal adecuado que les pueda ayudar, como sí lo tienen los partidos políticos, de alguna manera pues incide y seguramente pues le costó bastante trabajo a esa candidata independiente llegar a ese resultado y es justo que pues que se lo hayan respetado. Yo creo que yo coincidiría en ese tema. De acuerdo, Irving. Muy bien, gracias por la intervención. Ya estaríamos concluyendo con este último caso que ya les habíamos platicado de la nulidad de elección por propaganda religiosa. Es el caso de Tlaquepaque, Jalisco. Aquí está el número del expediente. Y aquí hubo consideraciones que ya se los había más o menos anticipado. El mensaje emitido por el cardenal consideró la sala que vulneraba el principio histórico de separación iglesia-estado. En efecto, él era la red social Facebook, yo les había dicho otras redes, pero grabó un video, lo alojó en su cuenta de renta social y dijo, mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones. Este día, este mensaje es una reflexión, una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas, dice. Muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. En ese sentido, el cardenal pidió a la ciudadanía que salieran a votar y no dejar el campo libre a los malosos, quienes votan incluso 2 o 3 veces. El mensaje se grabó el 31 de mayo, a 6 días que tuviera verificativo la elección federal y local, y aquí se hizo un análisis de la determinancia, ¿no? Decía, primero, el mensaje difundido por el cardenal vulnera el principio histórico de separación Estado-Iglesia.
está plenamente acreditado que se vulnera por el alojamiento del mensaje que fue posible, digamos, identificarlo en esa cuenta, y se consideran que se cumplen con tipos de violaciones sustanciales. Esto es, la violación al principio de separación Estado-Iglesia por la intervención de un cardenal afectó la elección del ayuntamiento. Es un hecho notorio que el cardenal es arzobispo emérito y con un liderazgo religioso y moral en el territorio estatal, y es cierto que concretamente en la zona metropolitana, en el ámbito de Tlaquepaque, porque ahí vive, entre otras cosas. En este contexto, estas expresiones son directamente contrarios a la Constitución, que prevé el principio histórico de separación Estado-Iglesia. Grado de afectación, dice esta Sala Superior, la violación, que considera que la violación al principio constitucional de separación Estado-Iglesia se vio afectado de modo tal que los resultados de la elección del ayuntamiento se encuentran revestidos de incertidumbre derivado de la actualización de las conductas señaladas. Determinancia de las violaciones, ¿no? Y existencia de un nexo causal directo inmediato entre aquellas y resultado de los comicios. Dice, vamos a ver si se afectó. En términos cualitativos existen violaciones sustanciales, ¿no? Que quedaron acreditadas, ya que las violaciones al principio de separación se hicieron durante la veda electoral o periodo de reflexión, incluso el día de la jornada electoral. Dice, de ahí que no se pueda sostener la fiabilidad en los resultados, atenta a la diferencia del primer y segundo lugar, que fue 1.29. Las irregularidades en este proceso fueron la violación al principio de separación, impiden validar los resultados de la elección como el producto de un proceso auténticamente democrático, y por eso se dio la invalidez de la elección. A mí, compañeras, compañeros, me faltan algunos elementos porque no queda claro cómo se llega a la conclusión de que ese 1.29 estuvo afectado por las declaraciones o sea, se dan unos razonamientos, pero en otras causas donde se ha alegado de alguna manera otros hechos que sí están acreditados, la sala dice, no, es que no puedo acreditar cómo los mismos afectaron al tema. Claro, aquí el asunto es que se violaba por sí mismo un principio constitucional de separación Iglesia-Estado, el principio de nuestro Estado laico previsto en el artículo 40 constitucional, ustedes lo saben. Entonces, es una decisión que, si bien es cierto, puede tener algunas críticas, la verdad es que está tomada conforme a derecho y la respeto auténticamente, me parece bien. Yo quizá hubiera reforzado un poco el argumento de que en estos casos no es necesario tener la probanza específica y directa de cuál es el grado de afectación, porque el grado de afectación ya es muy alto por el principio, ¿sí? Digamos, yo modificaría quizá mi criterio en ese sentido, pero me parece muy bien la sanción, y es desde luego un criterio que se dio en la última elección de 2021, es un criterio sumamente relevante. Pero compañeros, hemos agotado el temario. Yo les agradezco muchísimo su atención, sus participaciones. Creo que ha sido un tema muy interesante. Todo el mundo creo que ha aportado, los que han aportado ideas muy interesantes, muy contextuales y muy actuales. Y bueno, pues ojalá que la explicación les sirva para comprender un poco cuáles son los motivos, las causas legales del establecimiento del sistema de nulidades, cuáles han sido un poco la rigidez del tribunal al momento de reglamentar, de sancionar este tipo de actos, y en algunos casos, como el tribunal sí ha considerado y estimado anular la elección, como es este caso, haciendo este tipo de valoraciones que en efecto conllevaban además especialmente la violación de un principio constitucional, digamos, de corte que violentaba el laicismo, ¿no? Entonces hay muchas cosas, desde luego, que quedan en la recámara para poder reflexionar, pero bueno, pues será en otra ocasión cuando podamos poderlo platicar, quizá en algún seminario de nulidades, pero les deseo un excelente fin de semana y muchísimas gracias por su atención y su presencia como siempre. Gracias a todas, a todos, y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Inés, por el apoyo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Excelente fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Un gusto tenerlo como